Atención farmacéutica. Por Brenda Delgado González, alumna del 7º semestre del Programa Educativo Químico Biólogo Farmacéutico de la Universidad Veracruzana. Fue en 1975 cuando el término Pharmaceutical Care se tradujo por primera vez como atención farmacéutica, haciendo referencia a los cuidados que un paciente concreto requiere y recibe, y que aseguran un uso seguro y racional de la medicación. Por primera vez, el paciente es señalado como objeto de la actuación del farmacéutico, enfatizando en que requiere dedicación que garantice el uso racional y seguro de los medicamentos. Posteriormente, entre 1989 y 1990, un par de profesores universitarios conocidos como Hepler y Skant publicaron un artículo llamado Opportunities and Responsibilities and Pharmaceutical Care. Luego de ello, el concepto de atención farmacéutica fue recibido por toda la comunidad farmacéutica internacional. Después de 1990, dicho artículo trató conceptualmente el término Drugs-Related Problems, traducido al español como problemas relacionados con los medicamentos. En 1993, la Organización Mundial de la Salud emitió en Tokio, Japón, un documento que se tituló El papel del farmacéutico en el sistema de atención de salud, donde fueron analizadas las responsabilidades del farmacéutico en relación con las necesidades asistenciales del paciente y de la comunidad. En dicha reunión quedó asentado el término de atención farmacéutica como un concepto de práctica profesional donde el paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico. Se considera que la atención farmacéutica es aplicable a todos los países, pese a las diferencias en la evolución de la situación socioeconómica. La atención farmacéutica engloba todas las actividades que realiza el farmacéutico orientadas al paciente con el objetivo de conseguir el máximo beneficio posible en términos de salud mediante un mejor control de la farmacoterapia, a través de un seguimiento del tratamiento farmacológico del paciente. Por lo anterior, se requiere la definición y estructuración de una cartera de servicios, dentro de los cuales, en el modelo actual del ejercicio profesional de la farmacia, se consideran como esenciales a la dispensación, la consulta o indicación farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico. Se considera que la atención farmacéutica es aplicable a todos los países a pesar de las diferencias en la evolución de la situación socioeconómica. Una farmacoterapia apropiada permite obtener una atención sanitaria segura y económica, en tanto que el uso inadecuado de los fármacos tiene importantes consecuencias tanto para los pacientes como para la sociedad en general. Por lo tanto, es necesaria la utilización racional y económica de los medicamentos en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. Por lo tanto, se define a la atención farmacéutica como el compendio de actitudes, comportamientos, compromisos, inquietudes, valores éticos, funcionales, conocimientos, responsabilidades y destrezas del farmacéutico en la presentación de la farmacoterapia, con el objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida del paciente. Para llevar a cabo una correcta atención farmacéutica, se requiere establecer una relación entre el farmacéutico, el paciente y los demás profesionales de la salud, encontrándose entre estos últimos el médico, el personal de enfermería, los odontólogos, los nutriólogos, etc. Y todo esto con el objeto de buscar, identificar, prevenir y resolver los problemas que puedan surgir durante el tratamiento farmacológico de los pacientes. Y de esta manera, tener la oportunidad de realizar intervenciones farmacéuticas que impacten positiva y directamente en la salud del paciente. El seguimiento farmacoterapéutico es la práctica profesional en la que el farmacéutico
se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la detección de problemas relacionados con la medicación y la prevención y resolución de resultados negativos asociados a la medicación, de forma continua, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. El seguimiento farmacoterapéutico tiene como fin dar respuesta a un problema sanitario real, como es la mortalidad relacionada con medicamentos. También considera el mayor nivel de efectividad en la obtención de resultados positivos en salud cuando se utilizan medicamentos. Sus objetivos son contribuir a la racionalización del uso de los medicamentos como principal herramienta terapéutica de nuestra sociedad. Buscar la obtención de la máxima efectividad de los medicamentos farmacológicos. Minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos y, por tanto, mejorar la seguridad de la farmacoterapia. Mejorar la calidad de vida de los pacientes. El método DADER es un método que permite realizar seguimiento farmacoterapéutico a cualquier paciente. Su desarrollo permite registrar, monitorizar y evaluar los efectos de la farmacoterapia que utiliza un paciente a través de unas pautas simples y claras. Este método se basa en obtener información sobre los problemas de salud y la farmacoterapia del paciente para ir elaborando la historia farmacoterapéutica. A partir de la información obtenida en dicha historia, se elaboran los estados de situación del paciente, que permiten visualizar el panorama sobre la salud y el tratamiento del paciente en distintos momentos del tiempo, así como evaluar los resultados de la farmacoterapia. También se caracteriza por ser adaptable y ajustarse a las particularidades del ámbito asistencial donde se realiza. El seguimiento farmacoterapéutico personalizado no constituye en ningún caso un intento de generación de competencias con otros miembros del equipo de salud. La colaboración multidisciplinar es indispensablemente para proporcionar una asistencia sanitaria global y completa. Este método se basa en 7 etapas, donde inicialmente se tiene la oferta del servicio, que consiste en explicar de forma clara y concisa la prestación sanitaria que va a recibir el paciente, es decir, qué pretende, cuáles son sus principales características. Claramente, su propósito será captar e incorporar al paciente al servicio de seguimiento de farmacoterapia. Cabe mencionar que debe existir voluntad por parte del paciente y el farmacéutico, o de lo contrario no se obtendrán buenos resultados. Entrevista farmacéutica. Esta constituye la base del seguimiento farmacoterapéutico. En las entrevistas, el paciente se va a ofrecer su visión particular sobre los problemas de salud que padece y su tratamiento, aportando información valiosa al respecto que al farmacéutico ha de comprender e interpretar. En la primera entrevista, se debe recabar toda la información inicial del paciente y abrir la historia farmacoterapéutica. Esta entrevista debe servir para aportar información que pueda resultar de interés para el paciente o para poner en marcha aquellas acciones destinadas a mejorar o preservar el estado de salud del paciente. Estado de situación. Es un documento que se elabora posteriormente a la entrevista y que se elabora de forma resumida con la información de la historia farmacoterapéutica del paciente, la cual se organiza de forma estructurada en el documento. Finalmente, se obtiene una esquematización de los problemas de salud y los medicamentos del paciente que permite disponer de una visión general sobre los estados de salud del mismo. El objetivo es evaluar la farmacoterapia del paciente, visualizar el panorama sobre su estado de salud
Y por último, exponer un caso en una sesión clínica. Fase de estudio. Es la etapa que permite obtener información objetiva sobre los problemas de salud y la medicación del paciente. Se trata de encontrar la mejor evidencia científica disponible a partir de una búsqueda de información que se realizará con el mayor rigor posible, en las fuentes más relevantes y centrada en la situación clínica del paciente. De manera general, esta etapa o fase ha de aportar la información necesaria que permita evaluar críticamente la necesidad, la efectividad y la seguridad de la medicación que utiliza el paciente a una fecha determinada. Diseñar un plan de actuación con el paciente y el equipo de salud que permita mejorar y o preservar los resultados de la farmacoterapia de forma prolongada en el tiempo. Promover la toma de decisiones clínicas basada en la evidencia científica durante todo el proceso del seguimiento farmacoterapéutico. En la fase de evaluación, se debe verificar e identificar problemas relacionados con los problemas de medicación y resultados negativos en la medicación que presenta el paciente, tanto aquellos manifestados como los de sospecha. La identificación de los resultados negativos asociados a la medicación se realiza mediante un proceso sistemático de preguntas. Se debe expresar de tal manera bajo el análisis de si el medicamento es necesario, efectivo y seguro, pasando por un análisis cualitativo y cuantitativo del medicamento, para que finalmente tenga un plan de actuación con el paciente. Fase de intervención. El objetivo de diseñar y poner en marcha el plan de actuación con el paciente. Se trata de un programa de trabajo continuo en el tiempo, diseñado en conjunto con el paciente, en el que quedarán fijadas las diferentes intervenciones farmacéuticas que van a emprender para mejorar y preservar el estado de salud del paciente. Entrevistas sucesivas. En la entrevista posterior o entrevistas posteriores es incierto lo que va a realizarse, porque dependerá y deberá obtener información que pueda faltar del paciente, realizar la educación de la salud, proponer un plan de trabajo al paciente, iniciar la intervención correcta, obtener información sobre el desenlace de una intervención, etc. Se realizarán tantas veces como se necesiten, es decir, cada vez que se precise de la interacción comunicativa entre el farmacéutico y el paciente por el motivo que sea. Tras la fase de intervención, cierra el proceso de seguimiento del paciente, haciéndolo cíclico. En este momento, el seguimiento farmacoterapéutico al paciente solo finaliza cuando éste o el farmacéutico decidan abandonarlo. Las entrevistas sucesivas con el paciente sirven para conocer la respuesta del paciente y o el médico ante la propuesta de intervención realizada por el farmacéutico, comprobar la continuidad de la intervención, obtener información sobre el resultado de la intervención farmacéutica, además de supervisar las intervenciones farmacéuticas ya iniciadas. Las entrevistas sucesivas con el paciente pueden servir para iniciar nuevas intervenciones previstas en el plan de actuación y destinadas a reforzar la consecución de un objetivo o alcanzar otros. También podrán iniciarse nuevas intervenciones farmacéuticas que puedan ir sugiriendo a tenor de las circunstancias. Desde los inicios de la atención farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico, se estableció la importancia de identificar, evaluar, resolver y prevenir los problemas relacionados con la medicación y garantizar la efectividad de los tratamientos prescritos. Fueron definidos como problemas de salud, atendidos como resultados clínicos negativos derivados de la farmacoterapia, que producidos por diversas causas conducen al no cumplimiento del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados. El término y clasificación de los problemas relacionados con los medicamentos han evolucionado constantemente hasta definirse en el tercer Congreso de Granada como aquellas situaciones en las que el proceso de uso de medicamentos
causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. Algunas de las situaciones que se pueden incluir son administración errónea de medicamento, características personales, conservación inadecuada, contraindicación, dosis, pauta, duración no adecuada, duplicidad, errores de la dispensación, errores de la prescripción, incumplimiento, interacciones, otros problemas de salud que afectan al tratamiento, probabilidad de efectos adversos, problema de salud insuficiente y otros. Existía confusión entre los términos RNM, resultados negativos en la medicación, y PRM, problemas relacionados con la medicación. Así que para facilitar el uso de dichos términos y evitar debates, Fernández Limos y Cole realizaron la propuesta de que la definición de RNM, los resultados en la salud del paciente no adecuados al objeto de la farmacoterapia y asociados al uso de medicamentos, se define como sospecha de RNM, la situación en la que el paciente está en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de medicamentos. La clasificación de los resultados negativos de la medicación, publicada en el Tercer Consenso de Granada, es la siguiente. Necesidad, problema de salud no tratado. El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir ninguna medicación que necesite. Efecto de un medicamento innecesario. El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. Efectividad, inefectividad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la medicación. Inefectividad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la medicación. Los PRM y RNM están estrechamente relacionados con las fallas de la farmacoterapia y dichas fallas suceden con dos situaciones muy específicas: cuando no se logran los resultados terapéuticos esperados o cuando se provocan daños adicionales. La decisión del farmacéutico es única y es la de un profesional que, de forma responsable y de acuerdo al proceso descrito, decide la mejor solución que sus conocimientos le permitan realizar. Luego de obtener la información y de ser evaluada, se decide qué servicio de los que ofrece es el más adecuado para la situación concreta. Tras identificar correctamente la razón de la consulta, el farmacéutico podrá indicar una opción terapéutica para el caso de síntomas menores, derivar al paciente a otros servicios de atención farmacéutica como seguimiento farmacoterapéutico o educación sanitaria, derivar al médico u otro profesional sanitario como odontólogo, enfermera, etc. En caso de que el farmacéutico decida tratar al paciente, las alternativas terapéuticas de las que dispone son: indicar un medicamento que no requiera prescripción médica, seleccionado de acuerdo a la situación concreta; recomendar medidas conservadoras dietéticas o físicas; derivación del seguimiento farmacoterapéutico y derivación a educación sanitaria. Se trata de una de las herramientas más utilizadas para el desarrollo de las actividades de atención farmacéutica, ya sea en la dispensación y o seguimiento farmacoterapéutico. El farmacéutico proporciona información objetiva, independiente y evaluada de manera sencilla, clara, concisa y precisa sobre el uso correcto de los medicamentos a los pacientes egresados, familiares y a la comunidad, con la finalidad de conseguir que el paciente pueda usar correctamente el medicamento independientemente de su situación fisiológica, sus problemas de salud o su situación social. La finalidad de la actividad clínica al momento del egreso hospitalario es manipular, conservar y administrar los medicamentos, identificar cada medicamento, evitar que se agrave otro problema de salud, utilizar la posología adecuada y no tenga dudas sobre la misma y la duración del tratamiento,
Evitar que haya una interacción clínicamente relevante o una duplicidad de prioridad innecesaria. Es importante identificar a los pacientes prioritarios para recibir educación con respecto al uso de los medicamentos, para lo cual son básicos los siguientes criterios de selección. Pacientes con más de 2 medicamentos. Pacientes con tratamiento farmacológico por más de 3 días. Pacientes que requieren instrucciones especiales para la administración, sea vía tópica, cutánea, oftálmica, óptica, etc. Pacientes con prescripción de medicamentos con un estrecho margen de seguridad y o alta incidencia. Pacientes con diagnósticos de patologías crónicas. Y por último, pacientes vulnerables, como los pediátricos, geriátricos, con discapacidad mental, etc. Para el diseño de una sesión educativa, se debe de considerar el siguiente esquema para su desarrollo. Patología del paciente. Medidas de prevención y control. Razón de indicación del medicamento. Objetivo del tratamiento. Tratamiento no farmacológico. El farmacéutico puede utilizar métodos directos, sesiones educativas, entrevistas, conferencias, grupos de pacientes, etc. Y métodos indirectos, como son los trípticos, hojas informativas, folletos, boletines, pósters, videos, etc., para poder llevar a cabo un buen desarrollo de la educación del paciente. Con esto concluyo y muchas gracias.